Me llamo Andrés. Para no dar muchos detalles, les diré que vivo en un pueblo pequeño del centro de México. La casa donde pasó todo era de mi madre. Muros gruesos, pintura amarillenta, olor a humedad vieja y acera. Siempre olía a cera aunque no hubiera velas encendidas. La Virgen de Guadalupe, que imagino que todos conocerán porque no vivirán debajo de una roca, estaba en una repisa del comedor, empotrada en la pared. No era una figura bonita. El rostro estaba mal proporcionado, los ojos demasiado grandes y el manto tenía grietas finas, como si fueran venas secas. El niño Jesús descansaba en su brazo izquierdo, mal pegado, ligeramente ladeado. Eso siempre me había molestado, pero era la virgencita de la casa y nadie la cuestionaba. Cuando mi madre murió, la casa se quedó rara, no triste, sino como atenta, como si algo estuviera esperando a que yo me quedara solo. La primera vez que noté que la Virgen se había movido fue por algo muy específico, su sombra. A las 6 de la tarde, el sol entraba por la ventana y la sombra de la figura caía recta sobre la pared. Ese día, la sombra estaba torcida, no mucho, apenas lo suficiente para que mi cerebro tardara unos segundos en aceptarlo. Me acerqué y la Virgen estaba girada hacia la izquierda, unos 3 o 4 centímetros. No se había caído, no estaba inclinada. Estaba girada como si alguien la hubiera tomado con ambas manos y decidido exactamente cuánto moverla. La enderecé y sentí el yeso frío, más frío de lo normal. El niño tenía una pequeña rajadura en la mejilla que yo no recordaba. Esa noche soñé con mi madre sentada en el comedor. El foco parpadeaba. Ella rezaba sin mover los labios. Las palabras no salían de su boca. Venían del lado de la repisa. En ese momento desperté con la garganta seca y el cuerpo muy tenso. Eran alrededor de las 3:12 de la mañana. Yo lo recuerdo porque el reloj digital del microondas hacía un zumbido bajo. Desde la cama yo podía ver el pasillo oscuro y al fondo el comedor. Y ahí estaba la Virgen. No la veía bien, pero sentía que estaba girada otra vez. Me levanté despacio, cuidando que el piso no crujiera. Cada paso sonaba exageradamente fuerte. Cuando llegué al comedor, confirmé lo que ya sabía. La Virgen estaba mirando directamente hacia el pasillo, hacia mi cuarto exactamente. Pero eso no fue lo peor. El niño, el niño ya no tenía ojos pintados, no estaban borrados, no estaban despintados tampoco. Nunca habían estado ahí. El yeso era liso, blanco, sin marcas, como si jamás los hubiera tenido. Pasé el dedo por el rostro y el yeso se desmoronó un poquito. Sentí un nudo en ese momento en el estómago muy fuerte. Esa noche puse una silla contra la puerta de mi cuarto, pero aún así escuché un ruido seco alrededor de las 4 más o menos, como algo que golpeaba la madera. Una vez, luego otra. No salí en ese momento. A la mañana siguiente encontré a la Virgen en el suelo, boca arriba. El impacto había hecho que el niño se desprendiera, pero no se había roto, estaba intacto. Lo que no pude olvidar fue cómo había caído. No estaba tirado al azar, estaba colocado mirando hacia la repisa vacía. Al levantar la figura, sentí que pesaba un poco más de lo habitual, mucho más, diría yo, como si el interior ya no fuera hueco. Al girarla,
Vi las letras marcadas desde dentro, empujando el yeso hacia afuera. Las leí despacio porque no quería leerlas rápido, no sé por qué. No me dejé sola. Mi mano temblaba tanto que casi latí otra vez. Decidí sacarla de la casa, pero no pensé en ese momento, solo actué. La envolví en una toalla y la puse en el coche. El trayecto a la iglesia es corto, más o menos 15 minutos, pero a los 5 el coche se apagó, sin avisar, sin ruido previo. Y entonces ahí lo escuché, un golpecito desde la toalla, no fuerte, como si alguien tocara con un nudillo. No tan fuerte como para espantarse, pero lo suficientemente perceptible para darse cuenta. Luego otro, más cerca del borde. No abrí la puerta, no destapé nada de lo que llevaba. Arranqué el coche con desesperación y regresé. La dejé en la repisa sin mirarla. Esa noche el olor a cera era insoportable, no había velas. Aún así olía como si alguien hubiera apagado 100 de golpe. Cuando pasé frente al comedor, algo estaba mal en el equilibrio del lugar. Lo sentí antes de verlo. La Virgen sostenía el vacío. El niño estaba de pie sobre la mesa, no caído, no apoyado. Estaba de pie. Sus pies estaban mal hechos, demasiado largos, los dedos apenas marcados, y su cabeza estaba inclinada hacia arriba, apuntando exactamente a donde estaría mi cara si me acercaba. Tenía ojos ahora, negros, como hundidos. Me encerré en el cuarto y recé casi llorando. Muchos rezos desordenados, palabras maldichas, promesas que no sabía si podía cumplir. Al amanecer, todo estaba como antes, Virgen y niño juntos, mirando al frente como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado en ese momento. Yo lo sabía. Ahora la Virgen no miraba al mundo, miraba al niño, como si lo vigilara, como si no fuera suyo, como si supiera que si lo soltaba otra vez, algo más iba a levantarse. Claro que sobra decir que nunca he tratado de volver a moverla o quedarme tan siquiera solo en esa casa. Hay recuerdos que no se sienten como recuerdos, se sienten como algo que siempre supiste, pero nunca entendiste hasta que ya es demasiado tarde. Cuando era niño, la Virgen del comedor me daba miedo. Nunca lo dije en voz alta porque en mi casa esas cosas no se decían. Mi madre la limpiaba todos los sábados con un trapo húmedo y le hablaba bajito, como si le diera instrucciones. Yo evitaba pasar enfrente de la repisa por la noche. No corría, caminaba despacio conteniendo la respiración, porque tenía la sensación absurda de que si hacía ruido, algo se iba a dar cuenta de mí, de que yo estaba ahí. Recuerdo una tarde, tendría unos 6 o 7 años, estaba jugando carritos en el suelo y uno de ellos rodó hasta quedar justo debajo de la repisa. Me quedé mirándolo mucho rato, no lloré ni grité, simplemente no me moví. Pero tenía una sensación muy extraña que tampoco les puedo explicar, porque desde ahí abajo el niño Jesús no parecía un niño. Su cara estaba mal hecha, demasiado lisa, y sus ojos, incluso entonces, parecían mirar en direcciones distintas. Cuando mi madre entró al comedor, el miedo se me fue de golpe. Ella levantó el carrito, lo puso en mis manos y me dijo: no te metas debajo de ahí.
no juegues ahí, no te puedes golpear, simplemente no te metas debajo de ahí. Esa noche soñé que el niño estaba de pie en el suelo, mirándome desde la oscuridad del pasillo, mientras la Virgen seguía en la repisa con los brazos vacíos. A los 10 años empecé a escuchar cosas. Mi madre decía que era la casa acomodándose por la noche, pero había sonidos que no encajaban. Un roce seco, un golpecito corto, como nudillos contra el yeso. Siempre venían del comedor. Una madrugada me levanté a tomar agua y vi algo que no le conté a nadie en ese momento. La Virgen estaba girada, igual que como la encontraría años después, pero muy poco, pero suficiente para que su sombra no cayera recta. Al día siguiente estaba normal. Yo, en medio de mi ignorancia, pensé que había sido mi imaginación. Y ya saben, los niños aceptan ese tipo de mentiras fácilmente. También recuerdo que mi madre nunca dejaba que nadie moviera la figura, ni para limpiar bien, ni cuando pintaron la casa. Una vez un primo intentó girarla para ver si tenía firma del artesano y mi madre le dio un manotazo tan fuerte que se hizo silencio en toda la sala. No se toca, dijo, y no le explicó nada más. Cuando enfermó, empezó a rezar de una manera peculiar, distinta, diría yo. Ya no pedía cosas, decía frases cortas, muy repetidas, casi siempre las mismas. Cuídalo, no lo sueltes, no lo dejes bajar. Yo pensaba que hablaba de mí, pero después todo me encajó. Cuando vi al niño sin ojos, recordé perfectamente que yo ya lo había visto así antes. De pequeño, en una madrugada en la que no dormía, solo que entonces creí que era un sueño. Cuando encontré la frase "no me dejes sola" en la base de la figura, recordé a mi madre limpiando la repisa, hablándole como si la Virgen pudiera escucharla o responderle. Y cuando vi al niño de pie sobre la mesa, entendí por qué ella nunca permitió que la movieran. No era devoción, era vigilancia. Ahora, cuando recuerdo mi infancia, hay cosas que cambian de forma. El silencio de la casa, el olor a cera, la manera en la que mi madre siempre cerraba el comedor antes de dormir. Ella no estaba rezando para que algo entrara, estaba rezando para que no saliera. Y yo crecí creyendo que esa casa me había protegido, pero la verdad es otra. La casa no me protegía a mí, me estaba guardando de alguna manera de algo que ya estaba ahí adentro. Y ya para esta parte les dejo el testimonio, la explicación de mi madre. Ella me habló de la Virgen cuando ya no podía levantarse de la cama. Había adelgazado tanto que las cobijas parecían grandes de más. El cuarto olía a medicamento y a cera apagada, siempre a cera. Yo pensaba que era coincidencia, ahora ya sé que no. Esa tarde estaba inquieta, no dormía, miraba fijo hacia la puerta como si esperara que alguien entrara sin hacer ruido. Me pidió agua 3 veces en menos de una hora, solo para asegurar de que yo no me fuera lejos. Cuando regresé la última vez, me tomó de la muñeca con fuerza que yo sinceramente no le conocía, no le había sentido nunca. Si algún día te digo que muevas a la Virgen,
no lo hagas, me dijo. No sonó como una advertencia, sonó como una especie de súplica. Entonces me senté al borde de la cama. Le pregunté de qué hablaba. Durante un rato largo no respondió. Solo respiraba muy despacio, como si cada palabra le costara algo que no estaba segura de poder pagar. Esa cosa no llegó sola, dijo al fin. Yo la traje. Sentí un vacío en el estómago. Quise reírme, una risa nerviosa, decir que estaba delirando, pero sus ojos estaban demasiado claros, demasiado presentes. Me contó que antes de que yo naciera, perdió otro hijo, un embarazo avanzado. Nunca me lo había dicho hasta ese momento. En el pueblo nadie hablaba de eso, solo dijo que se había ido. Yo no lo solté, dijo. Nunca supe cómo. Había noches, me explicó, en las que escuchaba pasos pequeños en la casa. No lloros, sino pasos, golpecitos secos, como nudillos contra paredes, exactamente como lo que escuchaba yo cuando llevaba a esa virgen en el carro. Fue una vecina quien le habló de la figura. Le dijo que ciertas imágenes contenían cosas. No las creaban, las mantenían quietas. No eran para rezarle, me dijo. Era para que mirara hacia otro lado. Yo le pregunté por el niño. Mi madre cerró los ojos. Ese no es el niño, dijo. Nunca lo fue. Me explicó que mientras la Virgen sostuviera algo en brazos, no iba a buscar otra cosa que cargar. Que mientras ella mirara al frente, el niño no miraría a la casa. Por eso la limpiaba, por eso le hablaba, por eso no dejaba que nadie la moviera. Si alguna vez lo ves en el suelo, no lo levantes. Y si lo ves de pie, no lo mires. Le pregunté qué pasaría cuando ella muriera. No respondió de inmediato, abrió los ojos y me miró como no lo había hecho nunca, sin consuelo, sin dulzura. Por eso no me quiero ir, me dijo, porque alguien tiene que quedarse despierto. Mi madre murió 3 días después de eso. Yo no entendí todo hasta mucho más tarde, hasta que vi al niño sin ojos, hasta que lo vi de pie, hasta que leí No me dejes sola. Ahora sé que mi madre no me heredó una casa, me heredó una especie de turno. Y lo peor no es que algo estuviera atrapado ahí, sino es entender ya de adulto que ella sabía que algún día yo iba a estar solo con esa cosa y aún así no tuvo otra opción, porque algunas cosas no se destruyen, solo se vigilan, simplemente están ahí esperando a su próxima víctima. Y si disfrutaron de este capítulo, les dejamos por acá al final una tarjetica con el video más reciente que tenemos en el canal. También les estará apareciendo el botoncito de suscribirse por si quieren estar al día de todos los relatos, anécdotas y todo lo que publicamos por aquí. Muchas gracias de antemano y que tengan muy buenas noches.